Bien, llegamos entonces al segundo interrogante, ¿no? Sobre la superestructura y la estructura, ¿qué relación tienen? ¿No? ¿Qué hay detrás de la metáfora del edificio que utiliza Marx? Bueno, la metáfora es bastante transparente, si se quiere, ¿no? Es decir, la estructura material sostiene nuestra forma de vida. Es decir, la estructura material sostiene la manera en que nosotros entendemos esas relaciones que se van a originar en las relaciones de producción. ¿Qué significa esto? Bueno, que la estructura material sostiene la forma jurídica en la que vivimos. Somos sujetos de derechos porque existe la igualdad ante la ley. Esa es la forma jurídica, supongamos, en la que vivimos. La forma política, ¿qué sería? Bueno, somos iguales para tomar la palabra en una democracia, somos iguales para votar. Entonces, esas formas políticas y jurídicas estarían sostenidas por la estructura material, la estructura económica que las sostiene. Ahora, la pregunta que se va a hacer Marx sobre eso, y que él intenta responder obviamente a lo largo de su obra, es decir, ¿por qué pensamos que esa igualdad es tal? ¿Por qué pensamos que somos iguales? Cuando convivimos constantemente en el medio de la desigualdad. Cuando convivimos, por ejemplo, con grupos a caballo que nos reprimen por buscar leña que necesitamos para reproducir la vida. ¿Por qué pensamos que seguimos siendo iguales cuando convivimos cotidianamente con una profunda desigualdad? ¿Sí? Tenemos esas igualdades jurídicas y políticas, pero convivimos con una profunda desigualdad. Somos iguales en el acceso a la ciudadanía, pero somos profundamente desiguales en relación a algunos hechos. Entonces creemos en esa igualdad a pesar que la realidad material la contradice constantemente. Pensemos un caso que podemos ver en Argentina hoy, ¿no es cierto? Somos iguales ante la ley en un momento en que el sector del trabajo en nuestro país se enfrenta a una posible reducción de sus salarios del 25%, donde ya hay algunos sectores del trabajo que aceptaron reducción de salarios para evitar el desempleo. Pero una ley para cobrar un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Las fortunas extraordinarias, un impuesto extraordinario a esas grandes fortunas, necesita un debate parlamentario en el Congreso, una ley, una reglamentación. ¿Cuál es el origen de esa desigualdad? ¿Por qué para reducir el salario de algunas personas no necesitamos ninguna ley? Vale simplemente un acuerdo por sector, pero para cobrar un impuesto a esas grandes riquezas necesitamos todas estas discusiones que alargan la discusión, ponen peros, sí, no, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué aceptamos esas desigualdades? Para Marx, el origen de esa desigualdad, el problema en esa relación, ¿no? Que nos va a dejar ver la relación entre la superestructura y la estructura, es la propiedad privada de los medios de producción. Marx dice, hay una clase que no genera riqueza, que no genera valor. Recordemos que lo que genera valor para Marx es el trabajo. El trabajo es solo lo que agrega valor a la naturaleza. Pero esa clase que no genera riqueza y no genera valor, se apropia de lo que genera la mercancía, fuerza de trabajo. ¿Cuál es el origen de esa desigualdad? ¿Por qué la aceptamos? Para Marx el problema va a estar
en la propiedad privada de los medios de producción. Porque lo que Marx va a argumentar es que hay una clase que, dado que tiene esos medios de producción, se va a apropiar de una riqueza que no produce. La burguesía no produce valor. El valor se produce cuando le agrego trabajo a la naturaleza, cuando le agrego trabajo a las materias primas, cuando hago de un tronco una silla. Ahí agrego valor a ese objeto de la naturaleza que es un tronco. La burguesía, ¿qué riqueza genera? ¿Qué valor genera, va a decir Marx? Ninguno. Sin embargo, se apropia del valor que genera el trabajo. Podríamos preguntarnos, bueno, pero esa clase arriesga capital privado. Por eso es legítima su ganancia, por eso merece una ganancia, ¿no? Por eso es legítimo que se apropie individualmente de ese valor colectivo creado por el trabajo. Marx va a decir que no, porque Marx va a decir, ¿cuál es el origen de ese capital? ¿Existe el capital individual? Para él no. Para Marx no existe el capital privado o individual, porque todo capital es trabajo muerto, va a decir él. Todo capital es trabajo muerto acumulado. Si yo tengo capital, es porque ya hubo trabajo en tiempo pasado, por eso la idea de muerto. En el tiempo pasado ya hubo trabajo que se fue acumulando y generó ese capital, generó esa riqueza que puede ser reinvertida. Si solo el trabajo crea valor, ¿no? Y ese valor se transforma en capital al invertirse, el capital es siempre capital colectivo. Es trabajo pasado que se fue acumulando. Un ejemplo medio pavote, ¿no? Yo quiero poner una fábrica de pastas. Tomo el préstamo de un banco. ¿Cuál es el origen de ese dinero que me presta el banco? Depósitos de otras personas en ese banco. Bueno, ¿y el origen de los depósitos cuál es? Entonces, el origen de ese dinero que depositan los clientes y las clientes del banco, ¿cuál es? Bueno, efectivamente, si yo sigo ese razonamiento hacia atrás, voy a llegar a un momento original en el cual el trabajo creó un valor. Y ese valor se fue acumulando y fue siendo depositado en bancos o usado para otras inversiones. Ese valor original que creó el trabajo y que se fue acumulando, llegó de alguna forma a los bancos. Pero ese capital que yo hoy tengo y que asumo como privado para poner la fábrica de pastas es capital colectivo, es trabajo muerto acumulado. Si todo capital es colectivo, es social, ¿no? La apropiación de ese capital por el propietario de los medios de producción, ese plusvalor que crea el trabajo, eso va a ser lo que genera la desigualdad. Si todo capital es social, entonces la apropiación por parte de los dueños y las dueñas de los medios de producción de ese plusvalor que crea el trabajo es lo que genera la desigualdad. ¿Por qué aceptamos esto? Bueno, aceptamos esto porque como seres humanos vivimos cegados, no alcanzamos a distinguir bien la realidad material de esa vida. Vivimos cegados por ideas que nos dicen ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Ideas que nos van a decir, como muestra esta ilustración de Quino, Reme, Fernández, estamos en el mismo barco, ¿no? Estamos en el mismo barco, pero marcados por profundas desigualdades. Esa era una de las cosas muy relevantes que ustedes marcaban en muchas de las respuestas a cuáles son las relaciones sociales, cómo impactan las relaciones sociales la pandemia, ¿no? Esto que no podemos salir a la calle, no podemos encontrarnos con los demás, y de cómo en las angustias, los sufrimientos, las ansiedades, los problemas que genera ese confinamiento social,
son profundamente desiguales. Esas relaciones son superestructurales. Esa desigualdad es sostenida por la estructura económica. Pero nosotros seguimos pensando en términos de igualdad, seguimos velados, ¿no? Seguimos tras un velo en el cual nos vemos como iguales cuando somos profundamente desiguales. Las formas jurídicas y las formas políticas nos presentan una igualdad que no es tal, va a decir Marx. La seguimos.